Muy bien, en el primer video entonces hablamos de lo que es el Producto Interno Bruto o GDP. Como lo dije, voy a subir varios videos, pero los voy a subir separados para no atiborrar de información a ustedes. Sin embargo, les invito a que lo estudien muy bien cada video porque cada uno les va a dar una enseñanza increíble y se van a ir conectando uno con otro. Así que sigamos a la siguiente parte. La siguiente parte vamos a hablar de lo que es M2. M2 básicamente es una forma en la que le llamamos al dinero que inyecta la Fed al mercado. Esto es bien importante entenderlo y lo voy a explicar siempre con términos simples para que lo entendamos, porque si no, no tiene sentido nada de estos videos, ¿no? La idea es que sea para personas que son nuevas en todo esto, o los que ya tienen tiempo también les va a servir para reforzar. Ahora bien, M2 es Money Supply, es decir, el dinero que se inyecta a el mercado. Y esto es importante entenderlo porque al final de cuentas la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, es el que lleva a cabo esta inyección de liquidez o retirada de liquidez, que últimamente he sorprendido que se ha mantenido retirando, aunque ya empieza otra vez también a incrementar. Uno de los puntos importantes a mencionar, y por eso lo voy a poner en línea, es que tenemos que entender cuando vemos esta gráfica, que si prestamos atención, pues es que M2 nunca ha dejado de subir. Desde que empezó hasta el día de hoy no ha dejado de subir, excepto por 2022, abril 2022 a julio 2023, podemos darnos cuenta que por primera vez en la historia de M2 tuvo un decremento, es decir, la Fed retiró capital. Ahora, lo importante no es eso. Lo importante fue lo que pasó en pandemia. En pandemia, prácticamente empezando la pandemia, la Fed, cuando nos mandan a casa a encerrarnos, a decirnos no salgan porque esto desconocemos lo que va a pasar y porque es una emergencia y además allá en otros países está dando duros golpes a la sociedad. Evidentemente hay mucha gente que se está enfermando y hubo muchos. Entonces sabemos que se puso pero terrible, ¿no? Lo primero que pensó la Fed es, bueno, como ya los mandé a casa y ya no van a consumir, los tengo que motivar a que lo hagan. Y ocurrieron dos cosas en ese momento. La primera parte que hubo fue que la Fed bajó las tasas de interés brutalmente. De hecho, ahorita vamos a ir hacia allá. Y lo segundo que pasó es que la Fed inyectó muchísima liquidez. Muchísima. Si ustedes se fijan, en la historia de M2 siempre había habido un incremento, lo sabemos. Sin embargo, nunca había habido un incremento como el que hubo en pandemia. Prácticamente es una línea recta. O sea, prendieron las máquinas de hacer dinero, pues, en pocas palabras. Para estimular la economía, inyectaron muchísimo dinero al mercado. Y lo segundo que hicieron, y vamos a ir a este gráfico que tengo acá preparado, lo segundo que hicieron fue... ¿Dónde está? Acá. Lo segundo que hicieron fue bajar las tasas de interés. Y miren, aquí les tengo el ejemplo. Para el mes de octubre de 2019, noviembre, diciembre, enero y febrero de 2019, la tasa de referencia del Banco Central de Estados Unidos estaba en 1.75, más o menos. Ahora, ¿qué pasó en pandemia? Bueno, en pandemia la Fed baja las tasas de interés a casi a niveles de cero, 0.25%. ¿Con qué finalidad hicieron esto? Bueno, con la finalidad de estimular la economía. Si ya me mandaron a casa a protegerme de esta pandemia que acaba de empezar y yo tengo miedo y solamente voy a gastar en lo que creo necesario, y como a la Fed y a todos los bancos centrales no les conviene que eso pase, porque si todos dejamos de consumir de golpe, pues la economía se va a tú sabes dónde, ¿no? Entonces, al final no les conviene que eso pase. Por lo tanto, lo que hicieron fue meter mucho dinero al sistema y bajar las tasas de interés. ¿Qué fue lo que provocó esto? Bueno, que si tú tenías pensado endeudarte comprándote un auto a una tasa de referencia del 3% y de repente la ves en el 1%, dices, me lo compro de una vez, aunque estemos en pandemia, aunque estemos encerrados, yo ahorita me voy y me compro mi coche porque ven las tasas de interés en dónde están.
Me voy a comprar esa casa que siempre quise porque ve, prácticamente me están regalando el dinero. Entonces la gente lo que hicimos fue irnos a endeudar, salir a endeudarnos, a gastar prácticamente. Las empresas hicieron lo mismo y empezó algo que obviamente a todo el mundo le gusta, que empezó a haber mucho crecimiento en la economía de las personas. Yo recuerdo muy bien cómo las ventas de los negocios de amigos, de mis negocios, crecieron muchísimo en esa época. Obviamente los que nos dedicábamos a vender algo sobre la salud, aún más, ¿no? Entonces, hubo muchísima oportunidad de crecimiento económico. Y esas tasas de referencia al 0.25% se mantuvieron hasta el mes de febrero 2022. Es decir, casi 2 años. Casi 2 años en esos rangos. Lo que provocó muchísimo crecimiento económico, provocó que muchas personas obviamente aumentaran sus deudas brutalmente, muchas empresas se endeudaron, las ventas de las empresas subieron, o sea, todo fue fiesta, en esos momentos todo fue fiesta, pero la fiesta siempre viene acompañada de algo que no es tan grato. La fiesta empieza a sufrir cuando ocurre algo que se llama inflación. Y la inflación o el aumento en los precios de los productos y bienes, pues evidentemente es algo muy simple, es demanda y oferta, ¿no? Y cuando la demanda supera la oferta, el valor de la oferta sube. Por lo tanto, como había muchísimas personas con el dinero suficiente para gastar y como salimos a gastar, los precios de la oferta subieron y subieron y subieron y subieron y subieron y subieron. ¿Y qué fue lo que pasó en este tiempo? Que tuvimos una inflación récord al 9% en Estados Unidos. El último dato que tenemos de junio de 2022 es del 9.1% interanual en la tasa de inflación. Una cosa brutal. O sea, en este momento prácticamente el dinero se había licuado. Lo que tú habías podido comprar con $1,000 en el año enero 2020, hoy día ya no te alcanzaba. Con los mismos $1,000, lo mismo que comprabas. Probablemente ya te alcanzaba el 80 o 70% de lo que comprabas antes. Hasta ese nivel hemos llegado. Básicamente, la fiesta de M2, de toda esta inyección de capital y de las bajas tasas de interés, provocaron que hoy día muchas personas que mantenían un ingreso fijo, como los que estaban jubilados o demás, que no les aumenta mucho o no les aumenta nada sus ingresos al año, hoy día vieron cómo su economía se redujo muchísimo. Entonces, la fiesta tiene un precio, ¿no? Cuando la mantienes por mucho tiempo. Obviamente era necesario estimular la economía, obviamente esa parte no la podemos desmentir, era necesario porque nos mandaron a casa, tuvimos miedo de gastar. Pero lo que no estuvo bien fue la forma en la que lo hicieron y la forma en la que lo mantuvieron por mucho tiempo. O sea, y la forma en la que permitieron que la inflación se le saliera tanto de control. Para que se den una idea, el mandato de la Fed es mantener el pleno empleo y la inflación al 2% y dejaron que llegara al 9%. Entonces eso fue lo que para mí no estuvo para nada bien. Pero bueno, en el próximo video vamos a hablar de la Fed, de cuál es el trabajo de la Fed y cómo lo hace. Así que te espero en el siguiente video.